Si trabajas con Excel todos los días y tus reportes se atrasan, se rompen cuando agregas filas o columnas o demoran horas, este taller te va a cambiar la forma de trabajar. En unos minutos voy a transformar una base de datos tradicional, como la que usan miles de empresas, en una tabla automatizada, una tabla dinámica y un gráfico dinámico, capaz de actualizarse con un solo clic. Si usas Excel para ventas, compras, gestión, informes operativos o de jefaturas, este es el video que necesitabas. Soy Freddy Ramírez y me dedico a enseñar herramientas que mejoran el trabajo real de profesionales y empresas. Hoy trabajaremos con una base de datos con 500 registros de ventas reales pero simuladas, para que el ejemplo sea absolutamente aplicable a tu trabajo. Perfecto, aquí tenemos nuestra base de datos con la que vamos a trabajar. Vamos a revisar rápidamente cuáles son los datos que la componen. Tenemos un ID de venta, un root de un cliente, el nombre de ese cliente, la región a la que corresponde, de qué comuna de esa región es, el producto que nos está comprando, a qué categoría pertenece ese producto, la cantidad que nos está comprando, el precio del producto, el total de lo que canceló, cuál fue la fecha de esta venta, cuál es el vendedor que hizo la atención, el medio de pago y por último el canal de venta. Típica información que podríamos encontrar en cualquier empresa que haga estos trabajos. El asunto está en que los informes dependen de uno. Hacerlo bien y hacerlo rápido es la cuestión. Lo primero entonces que vamos a hacer nosotros va a ser el proceso de transformar estos datos en una tabla. ¿Cómo conseguimos eso? Estando dentro de los datos, vamos a ir hasta la ficha Insertar y le vamos a pedir que esto se convierta en una tabla. Automáticamente, al estar dentro de los datos, el sistema, si se da cuenta, ha seleccionado toda la información e incluso entiende que la primera fila, la parte de arriba, corresponde a una tabla una fila de encabezados. Esta tabla tiene encabezados. Aceptamos y vea cómo rápidamente el sistema convirtió todo esto, que eran celdas vueltas entre comillas, en una sola gran base, que automáticamente el sistema le llama por defecto tabla 1. Podemos cambiarle el nombre para que tenga algún sentido para nosotros. Por ejemplo, ventas. Entonces rebautizamos esta tabla con el nombre de ventas. El convertir estos datos a una tabla nos permitirá que, por ejemplo, si se incorpora información nueva, automáticamente sea parte de nuestra tabla. ¿Cómo es eso? Si me voy para el final, por ejemplo, vamos a ir hasta la última fila que contiene esta tabla y aparece la venta 501. Al automáticamente escribir 501, vea cómo el formato automáticamente avanzó hasta la siguiente fila. Por lo tanto, automáticamente lo incorporó dentro de la tabla. ¿Y qué es lo que esta marca en la esquinita me está indicando? Hasta ahí llega esta tabla. Voy a borrar ese dato, que era simplemente para que viéramos cómo automáticamente el sistema va a ir agregando filas en la medida que vayan creciendo las ventas. Esto es muy importante, muy relevante, porque así vamos a tener una tabla dinámica y un gráfico dinámico automáticamente actualizado. También, ojo, también este crecimiento no solamente se enfila en registros hacia abajo, sino que en columnas. Vamos, yo quiero incorporar en esto el envío, fecha de envío. Entonces coloco aquí fecha de envío y vea que al dar el enter, la tabla crece ahora hacia el lado. Automáticamente entonces el sistema incorporó esta nueva columna a la propia tabla. Voy a eliminar también eso, porque no lo vamos a hacer, porque no tendríamos ningún dato, pero para que usted entienda y vea que la creación de una tabla nos va a permitir que el aumento de datos se incorpore de forma automática a lo que es
nuestra tabla. ¿Qué otras gracias tiene esto de la tabla? Para que conozcamos algunas cositas bien rápidas, ¿ah? Por ejemplo, vamos a permitir que esto genere una segmentación de datos. ¿Cuál es la idea de la segmentación de datos? Generar algún tipo de filtro. Fíjense que tiene la imagen del filtro, ese autofiltro tradicional. Entonces genera una suerte de filtro, pero con una presentación mucho mejor. Vamos a hacer uno bien rapidito para que vean lo sencillo que es este trabajo. Por ejemplo, vamos a hacer un filtro por comuna, o sea, por categoría, perdón, por el vendedor. Ya, 2 segmentaciones vamos a crear. Podrían ser más. En este caso, con 2 es suficiente. Aceptamos y vemos cómo aparece automáticamente estas ventanitas que las podemos ir acomodando aquí a un costado para que de esta forma entonces nosotros vayamos haciendo este filtro. ¿De qué manera se trabaja el filtro? Miren, vamos ahí. Ahora que está acomodado, voy a pedirle que, por ejemplo, vamos a analizar solamente las ventas que ha hecho Andrea. Marco aquí, donde está Andrea, y vea cómo la tabla aquí solamente me está mostrando a vendedor Andrea. Veamos Beatriz. Luis. Ahí está Luis. Ricardo, lo mismo. ¿Cómo hago para recuperar los datos que ahora están escondidos? Bueno, en esta misma ventana de la segmentación hay un embudo con una X, que si lo marcamos, vuelve a estar toda la información. Lo mismo ocurre con la categoría. Yo quiero ver solamente mobiliario. Ahí está. Solo mobiliario. Vemos ahí como la categoría está para esa solamente. Y tecnología exactamente lo mismo. Y podemos ir generando estos filtros dobles. O sea, yo quiero ver lo que vendió Ana María en tecnología. Y ahí está. El doble filtro. Ana María y tecnología. Y lo mismo ocurre para cualquier otro vendedor. Si pincho Ricardo, ahí está. Ricardo solamente para tecnología. No, lo quería con mobiliario. Ahí está Ricardo con mobiliario. Y lo mismo, ¿eh? Con el embudito con la X, podemos ir recuperando todos aquellos datos que estaban escondidos. Como ya hemos creado esta segmentación de suerte de filtro, tal vez las flechitas que hay aquí no sean muy útiles. Porque ¿para qué voy a tener un filtro, por ejemplo, por el ID de la venta, si nunca voy a filtrar por ese concepto? Entonces aquí, en el diseño de tabla, vuelvo para acá, hay una opción dentro de opciones de estilo de tabla que al final dice botón de filtro. Si lo marcan, vean cómo automáticamente han desaparecido todas esas flechitas que visualmente a lo mejor ya me estaban molestando porque tengo mi segmentación de datos. Puedo cambiar la presentación de mi tabla. A lo mejor esta combinación de colores no es la que yo necesito, por lo tanto aquí puedo buscar otras alternativas. Por ejemplo, en tonos rojos, tal vez en tonos más naranjas y eventualmente, bueno, aquí dentro de los distintos estilos, más oscuro, más claro, medio, etc. Pero habitualmente lo que pasa con las empresas es que cada una de ellas maneja lo que es una lógica de formato. Tiene todo lo que son combinaciones de colores, tipo de fuente ya claritas, y a uno la entrega. Entonces, no es cosa que nosotros empecemos a inventar colores, sino que hay que ceñirse a esos tonos que son propios de nuestra empresa, de la marca. Por lo tanto, yo podría generar un nuevo estilo de tabla y aquí decir, miren, quiero que la primera franja de columna o la primera franja de fila, o sea, la primera franja de filas, vamos a suponer, quiero que esa franja de filas tenga un formato distinto. Formato. Y voy a elegir algunas cosas al azar simplemente. Lo voy a dejar, por ejemplo, en negrita. Le voy a pedir que el borde sea más grueso y para el contorno y que el relleno tenga, de aquí lo que hablaba recién, hay combinaciones de colores, hay colores que ya vienen predeterminados para nuestra empresa. Voy a elegir uno cualquiera, no vamos a ser tan detallistas con ese concepto. Por ejemplo, nosotros tenemos una empresa con tonalidades verdes. Aceptamos. Esto es como el formato tradicional. Si se da cuenta, no hice absolutamente ningún esfuerzo. Ahora, si no era ese el color, si yo quiero cambiarlo, porque ve aquí cómo queda
esta primera fila de franjas ya cambiada en mi muestra. Si no me gusta, vuelvo a entrar a formato, cambio el color. Por ejemplo, si era un verde, pero era un color de verde más clarito. Voy a elegir un color de verde un poquito más claro, por ahí, por ejemplo. Acepto y vea cómo está quedando ahora mi muestra. Si definitivamente no me gustó, lo puedo borrar y partir de nuevo. Voy a suponer que ese era el estilo que me entregan. Entonces, arriba le puedo dar un nombre, por el nombre de mi empresa, o que sea informe mensual, diario, anual, usted quiera. Yo lo voy a dejar así tal cual. Voy a aceptar y vea que va a aparecer ese estilo dentro de los estilos que ya hay en las tablas, aquí arribita, como personalizado. Lo selecciono y vea que asume de inmediato esa combinación de colores. Entonces podemos tener una tabla que no solamente incorpore datos de forma automática, sino que tenga la presentación que mi empresa ha solicitado con estos segmentadores que le dan una interactividad mucho mayor. Pero también, ojo, no es lo único, porque si ustedes fueron observadores, en la medida que yo fui bajando para agregar nuevos datos, vea lo que pasa arriba con la columna A, B, C. Automáticamente toma el nombre que tiene ahí la columna. Entonces, siempre voy a mantener a la vista lo que son los encabezados de columna. Voy a resumir hasta aquí en la parte de las tablas, que nosotros la vemos con mayor detalle en nuestros cursos, pero aquí lo voy a dejar por un tema también de tiempo, porque queremos hacer que este mini taller incluya varias cosas. Por lo tanto, me voy a ir hasta la segmentación. Vea que también la segmentación puede cambiar su presentación, porque aquí solamente cambiamos la presentación de lo que era nuestra tabla, pero la segmentación tiene una combinación de colores que a lo mejor no me gusta. Cuando yo estoy parado en la segmentación, vea que aquí aparece la ficha segmentación, donde puedo elegir también combinaciones de colores. Por ejemplo, también en tonalidad verde. Y lo mismo, pero es que no es ese el verde que usamos en nuestra empresa, que es otro. Ningún problema. También puede crear un nuevo estilo de segmentación y se parece a la ventana anterior, ¿se da cuenta? Y también podríamos colocar para que sea toda la segmentación, los encabezados, el elemento seleccionado, etc. Cada una de estas partes usted la puede personalizar con los colores que sean corporativos o que usted prefiera simplemente. Voy a cancelar esto, no lo voy a hacer ningún cambio, solamente aquí para que vea que podemos ir aplicando estas segmentaciones con un formato mucho más trabajado. Vuelvo a la tabla porque nuestro análisis prometimos hacerlo también como una tabla dinámica. Por lo tanto, me voy a cambiar a diseño de tabla y vea que aquí hay una opción que dice resumir como tabla dinámica. Vamos a marcarlo y vea que automáticamente el sistema dice, ya, perfecto, usted va a trabajar tabla dinámica, toda esta tabla que nosotros previamente le habíamos llamado ventas. Correcto, eso es lo que queremos. ¿Dónde vamos a dejar nuestra tabla dinámica? Podría ser eventualmente en esta misma hoja o podría ser una hoja nueva. Yo lo voy a dejar en una hoja nueva para que vayamos viendo ahí cómo queda nuestra información. Y ahora vamos a armar nuestra tabla dinámica. La tabla dinámica 100% análisis. Y por lo tanto, no hay una forma correcta o incorrecta que yo le pueda decir aquí de el armado de una tabla dinámica. La tabla dinámica, si logra transmitir el análisis que yo quiero, es una tabla perfecta. Si no, está mal hecha. Por ejemplo, a mí me gustaría conocer el total de las ventas que se han producido para cada una de las regiones según el producto que estamos vendiendo. Entonces, vamos a armar nuestra tabla dinámica directamente con este total y al hacerle clic, el sistema en su inteligencia dice, perfecto, yo en esta columna veo datos numéricos. Y como veo datos numéricos, entonces debería ir hasta el sector de valores y por defecto los suma. Muy bien. Ahora vamos a agregar el otro campo. Yo quería por producto. Marco producto y el sistema también en su inteligencia dice, perfecto, pero el producto, ¿sabe que el producto es un texto? Entonces lo más probable es que usted lo necesite como un desglose. Y si nos damos cuenta, aquí en nuestra tabla dinámica automáticamente lo lleva hasta donde está nuestro
nuestra fila. Perfecto. Y ahí vemos cómo nuestra tabla dinámica tiene el total de las ventas producto por producto. Pero yo también lo quería desglosado por región. Por lo tanto, vamos a la región. Pum, listo. Y vea cómo aquí tengo un tipo de análisis. Los auriculares los he vendido por tantas cifras. Desglosado por Araucanía con tanto, Biobío con tanto, Metropolitana, Valparaíso. Y luego viene el escritorio. Lo mismo, producto a producto. Un análisis que está perfecto. Pero yo podría decir, a ver, yo tengo encargados regionales. Y para mí es importante saber cuánto vendió la región como conjunto para saber cómo anda ahí la cosa. Por lo tanto, otro tipo de análisis, que no significa que esté correcto o incorrecto ese, sino que es simplemente diferente, es tomar esta región dentro de aquí la fila, la selecciono, la pincho y sin soltar, la llevo encimita de producto y suelto. Y vea cómo el análisis matemáticamente, ojo, matemáticamente no cambia, el total sigue siendo siempre el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Mi análisis. Porque aquí estoy viendo, mire, la Araucanía en total me ha generado tanto en venta. Y eso lo desglosa en auriculares, escritorio, impresora, mouse, etc. Luego va con la del Biobío, con su propio total y su desglose producto a producto. Pero también yo podría tener otro tipo de análisis que haga esto no tan extenso hacia abajo, sino que más cuadradito, más compacto. Por lo tanto, no voy a tener ambos campos en la fila. Voy a dejar uno en la fila, otro en la columna. Aquí lo mismo, depende del análisis como sea el orden. Voy a tomar el producto y lo voy a llevar hasta la columna y ve ahí cómo tengo el mismo análisis, producto por producto, región por región. 3 alternativas, 3 maneras de presentar estos datos. Usted vaya viendo en su lógica, en su trabajo, cuál es el que le va a servir, pero entienda que la tabla dinámica tiene esa gracia. Es tan dinámica que usted la arma en un par de segundos. Mejoremos un poquitito la presentación. Claro, así como las tablas y las segmentaciones tenía su formato, bueno, la tabla dinámica también tiene su propio diseño. Y aquí podría elegir también esas combinaciones de colores en tonos claros, medios u oscuros. Y me imagino que ya usted sabe. Mire, abajo, nuevo estilo de tabla dinámica. ¿Y qué cree? Que si lo pinchamos, igual como era con la tabla y la segmentación, usted puede crear su propio estilo, sus colores, los colores corporativos de su empresa y decir, mire, esta zona, esta parte de mi tabla dinámica va a quedar con esta presentación, esa otra con otra presentación, siempre haciendo clic acá en el botoncito de formato. Yo lo voy a cancelar porque no nos vamos a dedicar tanto al tema de diseño en este video, en este mini taller, ya, pero en otros, si usted lo necesita, quiere que profundicemos en este tema, nos escribe y ahí vamos generando nuevos contenidos. Y simplemente aquí voy a elegir algún color, voy a mantener la tonalidad en verde como lo estábamos trabajando anteriormente y otros detallitos que podríamos ir viendo muy rápido. Por ejemplo, me cuesta leer estas cifras, cuesta, porque no tiene separador de miles, los puntitos. A lo mejor si estamos hablando de plata, de ingresos, me gustaría que tenga el signo peso. Bueno, todos esos formatos los vamos a aplicar con el botón secundario del mouse encima de cualquiera de las cifras y aquí aparece la opción, mire, resumir valores por o mostrar valores como. En ambas opciones aparece aquí al final más opciones. Si pinchamos aquí va a aparecer esta ventanita que es la configuración de campo de valor y aparece aquí en el vértice inferior izquierdo formato de número. Si hago clic acá voy a ver cómo, igual como en el formato tradicional de celdas, puedo elegir, por ejemplo, que sea moneda, con el signo peso, con el separador de los miles, cuántos decimales vamos a utilizar, los positivos y los negativos, cómo se van a ver. Podría incluso yo personalizar este formato. Repito, en este taller no lo vamos a hacer porque estamos enfocados en otro tema, pero todo lo que usted vea y que considere importante que vayamos detallando en futuros videos, nos hace llegar su inquietud y estaremos gustosos de poder resolver. Aquí yo lo voy a elegir
Voy a elegir moneda simplemente, voy a aceptar nuevamente y vea cómo automáticamente todos los datos de nuestra tabla dinámica ya están con una presentación mucho mejor que la que venía anteriormente por defecto. Y la última promesa, pues yo le había dicho, íbamos a generar esto como tabla dinámica y gráfico dinámico, que es el que muchas veces nos permite ver la información de una manera mucho más fácil de captar. Por lo tanto, me voy a cambiar ahora a la ficha Analizar tabla dinámica y casi al final dice Gráfico dinámico. Vamos a marcarlo y vamos a elegir ese mismo, columnas agrupadas. Vamos a aceptar aquí esta ventana y vemos cómo automáticamente aparece este gráfico que voy a ir acomodando en esta parte. Por ahí. Vea cómo entonces las distintas regiones, 4 regiones, tienen sus rangos ahí de ventas. Tenemos la Araucanía, Biobío, Metropolitana y Valparaíso. Todo esto se relaciona con lo que era nuestra tabla dinámica. Si yo cambio mi tabla dinámica, por ejemplo, yo llevo el producto junto con la región, vea cómo cambia aquí mi gráfico dinámico de forma automática. Tengo la Araucanía y los sectores aquí desglosados de cada uno de estos productos. Luego Biobío y todo en el mismo eje, en el eje horizontal, que el de la X. Y si lo llevaba a la inversa, esta región a la columna, ahí sí, vea cómo va a ir cambiando. Auriculares, escritorio, impresora, y ahí está el desglose para las diferentes regiones. Todo esto enfocado en el gráfico dinámico que usted estime más pertinente. Algunos cambios, mejoras visuales que podríamos hacer en nuestro gráfico dinámico. Muy rápido. En el análisis de gráfico dinámico también podemos insertar segmentaciones. ¿Se acuerdan que las vimos? Con las tablas, aquí se puede insertar una segmentación. Voy a marcar una segmentación, por ejemplo, para la categoría. Ahí está, aceptamos. Y vea cómo aparece mobiliario, tecnología. Y lo mismo, muy rápidamente cambiamos el color y elijo tecnología. Mire cómo cambia. Todo esto son productos asociados a la tecnología y cambia no solamente el gráfico dinámico, sino que también la tabla dinámica. Y si elijo mobiliario, vea cómo hay 2 solamente y acá abajo mi gráfico dinámico se va también actualizando de forma automática. Voy a bajar un poquitito el zoom para que se aprecie un poquito mejor ese proceso. Tecnología, ahí está. Ahí lo marcamos. Pero ahí sí, ahora sí. Tecnología, ahí está, ¿ve? Como tecnología y como mobiliario va haciendo el filtro. Otros cambios que podríamos hacer en el diseño de nuestro gráfico. Por ejemplo, agrego elementos. Voy a agregar algunos que a mi gusto siempre son recomendables de incluir, como es por ejemplo esto de la etiqueta de datos. Y por ejemplo aquí lo voy a dejar al centro. Vea cómo está al centro cada uno de los valores. Usted me dirá, ahora se ve peor porque entender los valores para cada una de estas columnas nos sale muy fácil. Bueno, cambiemos. Si yo pincho, aquí vea el valor en inicio. Si usted esto lo ha hecho en Excel, se va a dar cuenta que podíamos nosotros girar el texto hacia arriba y vea cómo va quedando. Voy a hacer el mismo proceso con el otro valor y por último acá también con este otro valor. Listo. Y vea cómo me queda uno ahí escondido que no había visto. Ahí está. ¿Ve? Entonces automáticamente ahora el valor está dentro de la columna alineado perfectamente para que se visualice. Voy a ampliar un poquitito el zoom de nuevo. Ahí está. Vea, ¿ve? Entonces ya sé a cuánto llega exactamente la cifra para cada uno de estos ítems y desglosado por su región. ¿Ve? Entonces nosotros podemos ir mejorando todos los aspectos de nuestro gráfico dinámico y que por último en el formato también nosotros podríamos ir haciendo un cambio, no solamente de los elementos, así como lo hicimos recién, incorporando las cifras, sino que del fondo. Vamos a aplicar algún color tenue, más claro, por ahí.
Y con las columnas exactamente lo mismo, para ir haciéndolo, por ejemplo, en lo que nosotros hacemos en nuestra empresa. Vamos a suponer, imaginan, que son las tonalidades verdes. Entonces voy a elegir esa tonalidad verde oscuro, un poquitito más claro, otro poquito más claro, siempre en el tono verde, y por último, más claro aún. Ahí está. Y tenemos las 4 columnas respetando las tonalidades verdes. Y el resto, bueno, se puede ir acomodando, mejorando. Por ejemplo, los valores aquí no los alcanzo a distinguir, como si fuera un dato más de una celda. Se puede cambiar, por ejemplo, el formato para que el color sea en tono blanco, o a lo mejor respetando la estructura nuestra en un tono verde pero más clarito. Entonces ahí se logra visualizar mucho mejor la cifra. Como recomendación, un par de recomendaciones para ir terminando ya este taller. Este valor ya no lo necesito, porque conozco la cifra exacta que tiene cada columna. Suprimir para que desaparezca. Y así ganamos un poquitito de espacio en lo que es nuestro gráfico. Aquí, bueno, aquí el color no nos acompaña. Vamos a cambiarlo también en la presentación, ¿cierto? En inicio, le voy a pedir que no tenga un color sin relleno. Ahí está. Y ahí. Eso está perfecto. ¿Ve? Entonces, rápidamente nosotros logramos llevar esos datos a un análisis. Me imagino que su mente ahí está explotando, está imaginando distintas situaciones, porque podría tener más de una tabla dinámica, podría tener más de un gráfico dinámico, con esta misma lógica que hemos utilizado, más de una segmentación, y ya sabe, y la última promesa, y con esto ya empezamos a despedir el taller, porque yo le dije que con un clic estos datos se actualizaban. Solamente por un tema visual, para que se vea más clarito, auriculares, vea, auriculares Araucanía, ya están 11 millones. Auriculares Araucanía, 11 millones. Me voy a ir a los datos. Voy a suponer que nosotros gestionamos la venta número 501. Ya sabe que esa se incorporó automáticamente a mi tabla, ¿cierto? Entonces voy a suponer que en el producto, ahí está, el producto va a ser auriculares, perfecto, que corresponde a tecnología, y el precio lo voy a disparar para que se note la diferencia. 10 millones. Ya, se dispara. 10 millones, ahora una cifra grandota. Si me vuelvo acá a mi tabla dinámica, lo aumenté en 10 millones, pero sigue diciendo 11 millones. Yo le prometí un clic, todavía no lo he dado. Siempre en análisis del gráfico dinámico o el análisis de la tabla dinámica hay un botón que dice actualizar, que tiene ese símbolo como de la papelera de reciclaje, de todo lo que es reciclaje. Bueno, voy a hacer clic acá, pum, y vea como los auriculares, bueno, el ítem estaba en blanco porque no le coloqué ninguna región. Voy a actualizarlo para que el ejemplo sea mejor. Vamos a asumirlo en metropolitana. Entonces en la región, vamos a ubicar región, aquí está, metropolitana, y le vamos a colocar que es de Santiago. Ya, ahora sí, nuevamente un clic en el análisis de la tabla, actualizamos, pum, y vea cómo se incorporó ese auricular a la región metropolitana, disparó, vea cómo se ha disparado ahí una de las columnas de nuestro gráfico dinámico. Se da cuenta cómo el proceso, el trabajo con este tipo de herramientas facilitan nuestra idea, nuestra tarea diaria. Lo hace mucho más automático y además lo hace una sola vez, porque ya no necesita volver a generar ni la tabla, ni el gráfico, ni la tabla dinámica. Todo queda de inmediato. Ese es la propuesta que teníamos para hoy en este taller. Perfecto, ¿eh? Con esta metodología puede reducir usted horas de trabajo manual. Sus reportes quedan limpios, dinámicos y profesionales.
Si quiere que hagamos otro taller con algún otro tema en particular que usted considere que le sea útil, bueno, en los comentarios, por favor, escríbalo, anótelo, y nosotros vamos a estar prestos para leerlo y generarlo. No tenemos absolutamente ningún tipo de problema. También, si esta información cree que para usted es valiosa, guárdela. O si piensa que es valiosa para alguien que usted conozca, compártala. Es importante también para nosotros. ¿Ya? Si este taller entonces le sirvió, atentos porque se vienen muchos más talleres.